entonces el día de hoy vamos a ver Marcos capítulo 4, verso 1 al 20. Y el título de la predicación del día de hoy es Entendiendo dónde cae la semilla. El título de la predicación del día de hoy es Entendiendo dónde cae la semilla. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos? El día de hoy vamos a ver los diferentes tipos de personas que tienen contacto con la palabra de Dios. El día de hoy vamos a ver los diferentes tipos de personas que tienen contacto con la palabra de Dios. Y miren, son 20 versículos los que vamos a tener que leer, pero en sí, yo solamente para iniciar la predicación quiero que leamos los primeros 9 versículos y los demás del verso 10 al verso 20 los vamos a ir leyendo ya después. ¿Por qué? Por cuestión de tiempo. Entonces, acompáñenme por favor a Marcos capítulo 4 y solamente por el momento vamos a leer del 4 al 9. Dice así la palabra de Dios. Perdón, sería Marcos capítulo 4, verso 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Les quiero mostrar el bosquejo que va a abarcar los 20 versículos. Punto número 1 del bosquejo. Jesús enseña la parábola del sembrador a las multitudes. Jesús enseña la parábola del sembrador a las multitudes. Eso sería del verso 1 al 9. Y punto número 2 del bosquejo. Jesús explica la parábola del sembrador a los discípulos. Verso 10 al 20. Punto número 2 del bosquejo. Jesús explica la parábola del sembrador a los discípulos. Verso 10 al 20. Es un bosquejo muy sencillo. Una la enseña y en otra le explica. Y así Jesucristo, y así la palabra de Dios. Leer, explicar, aplicar. Leer, explicar, aplicar. Entonces vamos al primer punto del bosquejo, que dice: Jesús enseña la parábola del sembrador a las multitudes. Y vamos a leer el verso 1 ya para ir entrando en materia. Dice así la palabra de Dios. Verso 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Entonces aquí lo que encontramos desde ya el verso 1 de este primer capítulo, como Marcos con lujo de detalle nos sigue diciendo que cada día que pasaba el ministerio de Jesús se hacía cada vez más popular, cada vez más grande, a tal grado que ya dice mucha gente. Si de por sí en los versículos, capítulos anteriores, vemos que ya había gente siguiendo a Jesús, que ya no podía estar dentro de las ciudades, ahora dice hay mucha gente, ya no lo deja moverse alrededor de él. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el gran maestro? Bueno, ya que había tanta gente que quería irlo a ver, que quería escuchar su enseñanza, y por qué no, quería ser sanado por el gran maestro, toda la gente se empezaba a agolpar sobre él, a agolpar sobre él, a agolpar sobre él. Entonces Jesús tuvo que tomar medidas contundentes. Muy probablemente seguía estando en Capernaum, y si estaba en Capernaum estaba al lado del mar de Galilea. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer el Señor? Discípulos, la barca, ¿para qué? No para irnos, porque necesito enseñarles. Entonces voy a ocupar la barca para alejarme de la orilla donde está toda la gente, y no solamente los voy a saludar, sino que desde ahí les voy a predicar y les voy a enseñar.
¿Por qué? Porque era tanta la gente que ya estaba alrededor de él que sin duda ya no lo dejaban ni hablar. ¿Y Jesucristo a qué vino? ¿A sanar? Sí. ¿A dar testimonio que era el Mesías con milagros? Por supuesto. Pero también vino algo muy importante, a enseñar del reino de los cielos. Entonces, la prioridad que Jesucristo le daba a la enseñanza era máxima en todo su ministerio. Entonces, tenemos a un Jesucristo que se aparta de las multitudes lo suficiente para enseñar desde el mar. Y encontramos en el verso 2, vamos a ver, Marcos capítulo 4, verso 2. Y aquí encontramos el tipo de enseñanza que le daba nuestro Señor a sus seguidores. Verso 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Nos detenemos allí, tantito. Jesús, por lo menos esto nos deja ver Marcos y los otros evangelios, la forma de enseñanza favorita de nuestro maestro eran las parábolas. ¿Pero qué son las parábolas? Bueno, John MacArthur nos da una definición de parábola, pongan atención. Dice, cito, el término parábole, que quiere decir parábola, proviene de dos palabras griegas, o sea, es una palabra compuesta. Para, que significa junto a, y balo, que significa poner o colocar, o sea, colocar junto a algo, ¿no? Sería la unión de estas dos palabras que forman la palabra parábola. Sigo con la cita. La idea es hacer una comparación al colocar algo junto a otra cosa en aras de la ilustración o explicación. Como analogía o relatos cortos, las parábolas usaban prácticas y objetos conocidos para aclarar verdades espirituales desconocidas o complejas. Fin de la cita. Entonces, en otras palabras, las parábolas dichas por Jesús en sus evangelios son enseñanzas ilustradas por ejemplos cotidianos que tienen como propósito enseñar verdades tocante a la salvación y al reino de los cielos. Entonces Jesús, para enseñar estas grandes verdades, ocupaba ilustraciones terrenales para entender estas grandes verdades. Por eso una parábola las compara, para que nosotros podamos entenderla de una mejor manera. Y entendiendo esta definición y entendiendo de qué tratan todas las parábolas tocante a la salvación y al reino de los cielos, verdades de estas dos grandes doctrinas, vamos a analizar la primera de 4 parábolas que encontramos en este capítulo 4 de Marcos. Vean lo que dice el verso 3 y 4. Marcos capítulo 4, verso 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Jesús, cada vez que daba una enseñanza, especialmente a las parábolas, si se dan cuenta, siempre ocupa el contexto del pueblo, del lugar en el cual está el Señor. Y tenemos nosotros que prácticamente en toda la franja de Palestina en aquel entonces era en su mayoría pescadores, agricultores o ganaderos de ovejas, ¿no? Y de otras especies. Por lo general, la gente se dedicaba a estos 3 rubros. Obviamente había romanos que estaban por ahí, que cuidaban, habían gobernantes, estaban los levitas, obviamente, que se dedicaban a cosas de la palabra de Dios, pero por lo general Jesucristo agarraba cosas cotidianas de la gente y en este aspecto dice, les voy a enseñar algo que todos entiendan tocante al reino de los cielos, pero ahora voy a ocupar el ejemplo de una persona que va a sembrar a su campo. Y la mayoría de la gente se dedicaba al campo, entonces van a entender lo mismo que nuestro Señor Jesucristo quería dar a entender. Y encontramos en los versos 3 y 4 a un hombre, a un sembrador, que si es sembrador, ¿a qué se dedica? A la agricultura, que está sembrando, pero ¿de qué modo? Esparciendo la semilla. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo. Estamos en Marcos capítulo 4, verso 3 y 4. Yo quiero que ustedes entiendan algo. No es de que simplemente el sembrador haya preparado la tierra y vaya, eche semilla, unos 20 centímetros, eche semilla, otros 20 centímetros, eche semilla, no.
Aquí dice que le está esparciendo. De hecho, nosotros en México conocemos esta técnica de sembrar semilla como boleo. Le está boleando, le está echando. Usted está agarrando su semilla y le está echando, obviamente, sobre tierra ya preparada. Pero en ese echar sobre tierra preparada, vamos a empezar a notar que la semilla cae en otros lugares donde la tierra no está preparada. En este caso dice, por lo menos en el verso 4, que el sembrador al echar la semilla, parte de la semilla cayó en tierra, en el camino, y las aves llegan y se comen esa semilla. Ahí nos vamos a quedar tantito. Entonces, sí, el sembrador quería echar en los surcos la tierra, pero pues hay semillas que caen afuera de los surcos, de la tierra preparada. Vamos a leer el verso 5 y 6. Vean lo que dice Marcos capítulo 4, versos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. Marcos capítulo 4, versos 5 y 6. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió al sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Aquí los comentaristas hablan de dos posibilidades. ¿Para qué? Para que nos hagamos una idea de cómo era el terreno de Israel, cómo era el terreno de la franja de Palestina. La primera posibilidad que está hablando es de que la semilla cayó, o sea, en el momento que le estaba boleando, le estaba aventando el sembrador, la semilla cayó en un terreno, pero que era rocoso en el exterior, con una poca capa de tierra, pero principalmente rocoso en el exterior. Entonces, por ser rocoso, pues la semilla no pudo dar profundidad y pues se quemó con el paso del sol. Puede ser que ese haya sido el tipo de tierra, y se lo estoy diciendo para que se lo vayan imaginando con esta ilustración. ¿Por qué? Porque así como ustedes se lo imaginan, así también se lo imaginaron las personas que estaban escuchando la parábola de Jesús. Esa es la primera postura. La segunda postura de los estudiosos de la tierra de Israel dice que el terreno, al parecer, tenía una capa delgada de tierra que permitió que la semilla cayera y que comenzara a germinar. Pero abajo de esta delgada capa de tierra había rocas. Había una capa más profunda de rocas, de piedra. Pues allá, pues Palestina es árida, es rocosa. Entonces, en el momento que la semilla estaba aquí, en la pequeña capa de tierra, y empezaba a crecer, la semilla, la raíz empezó a tener problemas para seguir creciendo hacia abajo. Y pues, cuando salió la primer plantita, se quemó con el sol. Bueno, ¿cuál haya sido la tierra? Tipo de tierra exactamente no lo sabemos. El chiste es de que por las rocas la raíz no alcanzó profundidad, salió el sol y se quemó por no tener profundidad la raíz de la semilla ya germinada. Ahora vamos al verso 7. Vamos a ver el otro tipo de tierra, donde cae la semilla. Dice Marcos capítulo 4, verso 7. Dice, otra parte de las semillas que aventaban cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Ahora, la semilla que el sembrador echó cayó en un terreno donde ya había otras semillas o donde ya había pues otras plantas. En este caso había espinos. ¿Ustedes saben, hermanos, que las semillas compiten? ¿A qué me refiero? Tú no puedes sembrar algo cerca de otra planta. Por lo general se tiene que dejar unos 20 a 25 centímetros de diferencia, o tal vez un poco más, dependiendo el autor que te diga cómo tienes que sembrar. Pero por lo general tú haces el experimento. En tu macetita que ya tiene tu florecita, siembra semillas a lo mejor de otras plantas, no sé, de pasote, de lechuga, de lo que quieras, y vas a empezar a notar que unas semillas van a empezar a crecer, pero van a empezar a competir por los nutrientes del suelo, van a empezar a competir por la luz del sol y van a empezar a competir por el agua. Entonces, unas ya no van a crecer más que otras, se van a estancar. De hecho, si ustedes dejan sus macetas afuera de la casa, de repente van a empezar a notar que crecen plantitas. ¿Por qué? Porque hay esporas, porque se están regando también las semillas de otra manera. Entonces, hay que quitarlas, esas malas hierbas, porque si no empiezan a echar a perder nuestra plantita que tanto queremos. Bueno, esto pasó con esta semilla. Cayó en una tierra donde ya había espinos
Y los espinos, a pesar de que la planta empezaba a crecer, la semilla germinó y empezó a crecer, los espinos lo ahogaron porque eran más y no permitió que la semilla pues diera fruto. A pesar de que bien pudiera crecer, pero como le faltaban nutrientes necesarios por la competencia, pues simplemente no dio fruto. Ahora vamos a la siguiente tipo de tierra. Verso 8. Marcos capítulo 4, verso 8, dice así la palabra de Dios. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Aquí tenemos, hermanos, los 4 ejemplos donde la semilla cae, ya sea en buena tierra, en tierra preparada, en el camino, entre espinos o entre piedras. Pero bueno, el último ejemplo dice que como cayó en buena tierra, en tierra preparada por esta persona que estaba sembrando, pues creció y dio fruto. Y nuestro Señor Jesucristo termina con la siguiente frase. Escuchen. El que tiene oídos para oír, que oiga. Qué espiritual se escuchan, ¿no? Imagínense terminar tu sermón y decir, el que tiene oídos para oír, que oiga. O tú vas predicando allá en las calles y que digas, el que tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, ¿sabes cómo lo diríamos en mexicano? Tú terminas de predicar y dices, el que entendió, entendió. Punto. Es lo mismo, es la misma frase. A ver, el que entendió, entendió. Yo ya dije mi enseñanza. ¿Entendiste? Qué bueno. Si no, pues ahí está. El que entendió, entendió. Esta es la frase más clara. Entonces ahí tienes a personas como, por ejemplo, estaban entre él los discípulos, los apóstoles. Y cuando el Señor Jesucristo, el que tiene oídos para oír, que oiga, o el que entendió, entendió, los apóstoles dijeron, claro, claro. Obviamente, qué clara enseñanza. Como dicen algunos, qué profunda enseñanza. Qué profunda. Pero bueno, nos daremos cuenta que a pesar de que estas personas, discípulos de Jesús, pusieron cara de sábelo todo, no entendieron nada. No entendieron la parábola. Y esto lo vemos en el verso 10, en el punto número 2 del bosquejo. Aquí ya vamos a empezar a ver cómo Jesús explica la parábola del sembrador. Vamos a leer el verso 10. Dice así la palabra de Dios. Escuchen, dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Miren que los apóstoles y el resto de los discípulos tuvieron a fin de cuentas que sincerarse con nuestro Señor y le tuvieron que decir, maestro, la verdad es que no entendimos. A lo mejor dijimos, sí, que padre enseñanza, pero no entendimos. Necesitamos que nos le expliques específicamente esta enseñanza. Específicamente esta. Necesitamos que tú nos digas el significado. Y bueno, al ver la sinceridad de sus discípulos, pues Jesús decide tomar cartas en el asunto y de manera personal y sin duda amorosa quiere seguirse encargando del buen entendimiento de sus futuros predicadores. Recuerden, todo lleva un proceso. Los apóstoles y el resto de los discípulos no nacieron entendiendo. Entonces nuestro Señor con amor sabía que necesitaba explicarle las enseñanzas. Y en el verso 11 les dice lo siguiente, Marcos 4, verso 11. Les dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Y antes de darle la explicación de las parábolas, Jesús decide que era buena idea alentar a estos discípulos diciéndoles que eran afortunados. Ustedes discípulos, ustedes apóstoles, son afortunados. ¿Por qué? Porque a ustedes se les va a dar el conocimiento del reino de Dios. Yo se los voy a explicar personalmente. Ahora, yo quiero decirles una cosa. Aquí vemos que la palabra ocupa misterio. Dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. En tiempos de Jesús, hermano, las religiones paganas se movían con misterios. ¿Cómo es esto? ¿Ustedes han visto en las tele las logias? O por lo menos en programas de Netflix o en cualquier servicio de streaming que dicen, más bien gringos, estamos en tal logia y para pertenecer a tal logia necesitamos que bajes por el sótano con los ojos vendados y todos te vamos a pegar con tablas y después de eso vas a tener que hacer ciertos rituales. Ah, pero como tú eres nuevo en la logia, pues simplemente te vas a quedar en el sótano.
Después están los intermedios, que son los que pueden estar arriba, y después los máster, que pueden estar hasta el último piso de la casa y que ya saben más secretos. Bueno, cuando en tiempos de Jesús tú decías secreto, en términos religiosos, a eso se referían, que había ciertos conocimientos que tú podías acceder a ellos siempre y cuando ibas avanzando en estas sectas religiosas. Pero en el contexto de esta palabra misterio que Jesús estaba ocupando, no lo estaba usando como las demás religiones paganas, sino más bien lo estaba usando en el sentido de que algo que estaba oculto ahora es dado a la luz por alguien que lo conoce. Entonces no tenemos, simplemente les digo en el contexto para que lo entendamos, pero Jesús lo ocupaba de una manera totalmente diferente. Es como si Jesús les dijera, oigan, les voy a enseñar algo que estaba escondido, que era un misterio, pero yo que lo sé todo, siéntanse afortunados porque yo se los voy a enseñar a ustedes. Hoy va a ser el día que este misterio va a ser revelado a ustedes. A ese misterio se está refiriendo, más que nada. Entonces, no es un conocimiento oculto que hay que alcanzar conforme tenemos grado de santidad, no. Es un conocimiento que estaba oculto, pero gracias a nuestro Señor, hoy lo conocemos porque nos lo ha manifestado. Entonces, a estos discípulos se les está dando una revelación que antes en la humanidad no tenía y que ahora ellos van a conocer, los apóstoles y un puñado pequeño de discípulos. Pero también nuestro Señor Jesucristo les dice que a pesar de que estos apóstoles y estos discípulos son afortunados, dichosos por conocer el misterio, también nuestro Señor dice, pero a la gente de allá afuera, yo no se los voy a dar a enseñar, yo no se los voy a revelar. ¿Por qué? Porque vean lo que dice el verso 11, al final del verso 11 y el verso 12. Marcos capítulo 4, al final del verso 11 y del verso 12. Dice, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Caramba, qué palabras tan más duras del Señor Jesucristo. El mismo Salvador de la humanidad declara que Él está ocultando un conocimiento que no a todos se les va a dar, por lo menos aquí a los judíos que estaban afuera, que no a todos los judíos Jesucristo se los va a dar. ¿Para qué? Para que no lleguen a arrepentimiento y no sean perdonados. Son palabras duras. Señor, a los que están contigo, a tus discípulos, a ellos sí se los das, pero a los que están allá afuera no se los das. ¿Acaso tú no dijiste en tu palabra lo siguiente? Vayan conmigo a Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. Vean lo que dice Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? A ver, Ezequiel está hablando a la casa de Israel y le está diciendo, yo quiero que vivan, arrepiéntanse. Yo no quiero que nadie muera. Y Jesús le está diciendo a la misma casa de Israel, ustedes sí y ustedes no. Por fin, no que en Ezequiel no quieres que nadie muera, ¿por qué no le revelaste eso a todas las personas? ¿Te estás contradiciendo, Señor? No, para nada, no se está contradiciendo y les voy a decir por qué. Porque estas parábolas, el hecho de que el Señor estaba hablando en parábolas al pueblo de Israel, era un juicio al pueblo de Israel por vivir constantemente en pecado. Hubo un tiempo donde el Señor les dijo, Israel, arrepiéntanse, vénganme a mí, o sea, refiriéndose a las 12 casas de Israel, no a las 12 tribus, pueblo mío, vengan, pero llegó un momento donde el pueblo de Dios se endureció tanto su corazón, que el Señor dijo, los voy a juzgar por su pecado, y dijo lo siguiente, Isaías 6, 9, 10. Isaías 6, 9 y 10.
Vean el juicio de Dios. Dice Isaías 6, 9, 10. Dice así el juicio de Dios. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Es decir, los judíos escuchaban la palabra de Dios, claro, escuchaban las parábolas, pero eran incapaces de entender las parábolas por su duro corazón y porque Dios los había enjuiciado a que no entendieran. Por eso Jesucristo hablaba con parábolas. Sí, es cierto, las parábolas eran una forma en la cual los judíos enseñaban, pero principalmente por mandato divino, y Jesús es Dios, Él habló en parábolas para que el pueblo de Dios cayera en juicio. Cuando hablo de pueblo de Dios, refiero al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel cayera en juicio y no se salvaran por su duro corazón todos. Hasta posteriormente, ¿no? Hasta que llegue Apocalipsis, hasta que toda la iglesia haya entrado, hasta que el último de los escogidos de la iglesia de Dios haya entrado y después los judíos van a volver a creer en su Mesías, que ya vino y que vendrá. Así es, así es. Ahora ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿Dios es injusto por traer este juicio a los duros judíos, aquellos que lo desecharon año tras año, aquellos que ya no quisieron nada con él? ¿Dios es injusto? Porque si Dios, lo vimos en Ezequiel, si Dios quisiera, todos se salvarían. No, Dios no es injusto, porque Dios es soberano y tiene el derecho de abrir la puerta al cielo a quien quiera y tiene el derecho de enviar al infierno a quien quiera. Pero ya lo vimos, fue un juicio de Dios. ¿Por qué? Por su constante rebelión. ¿Nunca se han puesto a pensar por qué las personas que se les habla la palabra de Dios, se les habla la palabra de Dios, se les habla la palabra de Dios, llega un momento donde ya no escuchan? Por juicio de Dios, así de simple. Pero estas personas, ¿son inocentes de culpa? No. ¿Por qué? Porque estas personas quisieron hacerle caso más a su pecado antes que a Dios. Y por eso Dios los enjuició con estos juicios. Vayan conmigo a Romanos 1:18, vean lo que dice. Y quiero que mientras leamos estos versículos entiendan algo. El hombre por su naturaleza caída, pecaminosa, aborrece lo bueno y por lo tanto aborrece a Dios. Por eso Dios los juzga. Vean lo que dice. Yo los voy a leer rápidamente por tiempo, pero nos vamos a concentrar. Romanos 1:18, Romanos 1:21 y Romanos 28 y 32. Vean lo que dice. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia ¿de quién? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que estos hombres impíos, en lugar de escuchar la verdad, ¿qué es lo que hacen? La retienen, la hacen a un lado. Verso 21, Romanos 1, verso 21. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue que entenebrecido por su pecado. Ellos conocieron a Dios, pero lejos de seguir a Dios, siguieron su pecado. Entonces Dios los juzgó y dijo, voy a endurecer su corazón, porque si quieren ir por su pecado, que se harten, que se harten. Romanos 1, 28 y 32 dice, y como ellos, escuchen, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hace Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injustos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? Muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Ustedes no quieren seguirme, pues yo los entrego a sus pasiones. Entonces, en el día del juicio, cuando digan, ¿por qué me entregaste a mis pasiones? Porque así tú quisiste vivir.
Porque no solamente practicabas lo malo, sino que aplaudías cuando alguien más hacía lo mismo que tú. Así de simple. Así de simple. Por eso el Señor no es injusto cuando juzga a unos y no juzga a otros. Por eso el Señor no es responsable cuando el Señor perdona a unos, perdona a otros. ¿Por qué? Porque si no mostraba misericordia por perdonar a algunos, todos iríamos al infierno, porque a todos nos gusta nuestro pecado. Entonces Dios tiene que usar su misericordia para sacarnos a algunos del infierno, y por eso Dios no es culpable. Entonces, el que no escucha la palabra de Dios, es decir, el que se niega a oírla y arrepentirse de sus pecados, solo le espera juicio por rechazar la palabra de Dios. Y volviendo a la parábola, esto es lo que estaba haciendo Dios al solamente darle significado a sus discípulos y no al resto del pueblo de Israel, porque Dios ya los había condenado a juicio, de que escucharan y que no entendieran, que vieran y que no comprendieran. Yo leo este versículo, Juan 12, 48 y 49, dice: el que me rechaza, Juan 12, 48 y 49, es el evangelio, y dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahí está. Ahora pongan atención a las siguientes palabras que Jesús dice. Marcos capítulo 4, verso 13. Regresando a nuestro verso clave. Marcos capítulo 4, verso 13. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, Jesucristo, por lo visto en sus palabras, sí estaba esperando que por lo menos sus discípulos tuvieran suficiente discernimiento para entenderla. ¿Por qué? Porque, aunque ustedes no lo crean, es como si Jesucristo estuviera diciendo con estas palabras: esta es de las más sencillitas. Y no solamente eso, de acuerdo a los teólogos, afirman ellos que estas palabras de Jesús dan a entender que si tú quieres entender el resto de las palabras, tienes que entender esta a fuerza. Para entender las siguientes enseñanzas de Cristo, tienes que entender esta parábola. Entonces vamos a tomarnos nuestro tiempo para entenderla. Vean lo que dice nuestro maestro en Marcos capítulo 14. Y aquí es, después de estas palabras, donde empieza ahora sí nuestro Señor a explicar la parábola. Le empieza a explicar. Dice, Marcos capítulo 4, verso 14. ¿Se acuerdan que había un sembrador? Bueno, entonces dice en el verso 14, el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, la semilla es ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, tenemos aquí una persona que, ya viéndolo en forma espiritual, está sembrando la palabra de Dios en la tierra. No es tanto una semilla, sino es la semilla de la palabra de Dios. Es muy fácil aquí, por el contexto, pensar que el sembrador es nuestro Señor Jesucristo. Pero realmente el texto no nos deja ver eso. Fíjense que cuando nuestro Señor Jesucristo se quiere meter a sí mismo en el mensaje, vean cómo Él se mete. Dice Mateo 13:37. Vean cómo dice. Vean cuando el Señor Jesucristo dice: este soy yo, cómo se mete en sus parábolas. Y Él lo explica así. Y esto lo encontramos en la parábola de la cizaña. Dice Mateo 13:37. Yo lo leo, dice: respondió Él, les dijo. Respondiendo Él, les dijo: el que siembra la buena semilla es ¿quién? Es el Hijo del Hombre. En esta parábola de la cizaña, el que siembra la semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. Pero aquí, cuando está explicando quién es el que siembra la semilla, o sea, la palabra de Dios, simplemente dice: el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Y qué es la palabra? Bueno, la palabra es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Esa es la semilla, la palabra de Dios.
Y el que escucha la palabra de Dios tiene vida, porque la fe viene porque el oír la palabra de Dios y el oír por la fe. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿quién es el sembrador? Si ya vimos que si Jesucristo se estuviera diciendo el sembrador como él mismo, y no lo dice, como lo hizo en Mateo, entonces, ¿quién es el sembrador? Yo se los digo. El sembrador en esta parábola es toda persona que predique el evangelio de Cristo de salvación. Toda persona. Entonces, tú cada vez que predicas la palabra de Dios te estás convirtiendo en este sembrador, que está regando la semilla en todo terreno, la estás esparciendo en todo terreno. Y entonces yo quiero que tú notes algo. En ningún momento de la parábola, nuestro Señor Jesucristo habla de la efectividad de la semilla. Si ustedes no lo saben, tú puedes ir a laboratorios de semillas, semilleros, y puedes comprar semillas. Pero cuando te venden semillas hay de más baratas a más caras. Hay semillas que te venden con cierto porcentaje de fertilidad, de que va a crecer, desde un 60, 70 hasta un 90 y tanto por ciento de efectividad. Ahí tú la vas comprando. Entonces tú cada vez que digamos que quieres sembrar lechuguitas, puedes ir a estas tiendas que venden semillas y comprar una baratita que ya sabes que a lo mejor te va a dar un 70% de que germine o un 90 y tanto por ciento de que germine. Obviamente entre más posibilidad de germinación, más cara va a ser esta semilla. Pero aquí Jesucristo en ningún momento está hablando de que su semilla va a dar un porcentaje mínimo o máximo de germinación, sino que él dice, mi semilla va a germinar. Va a germinar. Mi semilla es buena. Mi semilla, sin importar la tierra, va a germinar. Ahora, quiero decirles una cosa. Tú, sembrador, si ya sabes que tu semilla es de la más alta calidad, porque es la semilla de la palabra de Dios, simplemente, ¿en qué te tienes que concentrar? En dos cosas. Una, regarla a todas personas. Y dos, regarla correctamente, o sea, dar a entender la palabra de Dios correctamente. Esa es tu única responsabilidad. Tienes que predicar correctamente la palabra de Dios, si es que quieres que esta semilla tenga efectividad. Y después riégala. ¿Y qué creen? El Señor hará, porque de Jehová es la salvación. Entonces, si no tiene nada que ver con la semilla, con su crecimiento, porque ya vemos que si tú predicas correctamente la palabra de Dios, va a crecer la semilla. Entonces, ¿a qué se refiere con la tierra? En esta parábola, lo repito, en esta parábola, Dios nos quiere enseñar que dependiendo de la tierra, es como va a crecer la semilla. ¿Qué es la tierra? El corazón de las personas. Ahora, vean, voy a repetir el verso 4 y después nos vamos al verso 15 en Marcos, para que tengamos aquí la parábola. Marcos capítulo 4. Yo veo el verso 4 y ustedes ven el verso 15. Dice, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Esto es lo que se enseñó en la parábola. Ahora vean cómo el Señor le explica. Verso 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que la semilla fue echada junto al camino, ¿cierto? Son echadas junto al camino. Pero, ¿cómo? Si tú ves cómo se siembra, o sea, tú tienes que hacer surcos, ¿no? Preparar la tierra, mover la tierra para que sus nutrientes pues sean revueltos, para que sea una tierra pues no dura, sino que sea una tierra blanda, donde la semilla pueda caer y pueda crecer fácilmente. Pero él menciona junto al camino. ¿A qué se está refiriendo? O sea, al lado, el caminito hecho al lado de los surcos. Vean lo que dice Lucas 8:5. Nos da luz en esta parábola. Lucas 8:5. Y es la misma parábola, ¿eh? Solamente que Lucas añade algo.
Dice Lucas 8:5, dice así la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, dice lo mismo, pero escucha, añade algo. Y fue que hollada, fue pisada y las aves del cielo la comieron. Ah, entonces este camino era un camino transitado por personas, era un camino donde pasaban las personas y pisaban la semilla y una vez que pisaban la semilla, las aves llegaban y se la llevaban. Ahora, ¿cómo son los caminos de terracería en forma, en textura? ¿Cómo son los caminos? Pues digamos, tú vas al campo y ves un camino hecho por las personas del campo. Tú compara esa vereda con el campo de al lado. ¿Cómo es? Compacta, dura. Dura. ¿Por qué de tanto pisar? Entonces, aquí tenemos un tipo de tierra dura que no permite que la semilla crezca, germine, que no permite que eche raíz. Entonces, en esta parábola, el Señor Jesús está describiendo el corazón de una persona dura, un corazón duro, un corazón que no permite que la palabra de Dios crezca dentro de él. Quizás tú le predicas la palabra de Dios a esta persona que es dura de corazón ante las cosas de Dios y quizás pueda decir, oye, qué buena reflexión hiciste. A ver si te encuentro mañana. ¡Ay, qué buen versículo me diste! Qué interesante está la palabra de Dios. Pero su duro corazón no permite que esa palabra more dentro de él. Entonces, para él simplemente es una reflexión más, es un consejo más, es una palabra más. Es más, vean lo que dice Ezequiel 33:32. Esto pasa con estas personas duras de corazón. Ezequiel 33:32 dice, he aquí, Ezequiel tenía que predicar, pero nuestro Dios le dijo lo siguiente, he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Esas son las personas que son duras de corazón. Escuchan la palabra de Dios. Qué bonito hablas, qué linda reflexión. Se les sale una lágrima cuando tú dices que Dios está dispuesto a perdonar pecados, pero no ponen por obra la palabra de Dios. No la ponen por obra, porque ellos no permiten que la semilla de la palabra germine en sus corazones. Y entonces, ¿qué pasa? Como ellos no permiten que la palabra de Dios germine en sus corazones, llega Satanás. ¿Y qué hace con esa palabra? La quita. ¿Cómo la quita? Espiritualmente llega una sombra negra y le jala de su corazón la luz de la palabra de Dios. No, de la forma más sencilla. ¿Cuál es la manera más sencilla que Satanás puede quitar la palabra de Dios? Se los digo, con distracciones, con falsas enseñanzas. Ah, es verdad que esta persona me dijo eso, suenan bonitas sus palabras, pero yo creo esto. O esto no sirve para mí. O la palabra de Dios, eso es imaginario, no sirve para la vida diaria. Así, desgraciadamente, les comparto, un tío me llegó a decir, con la palabra de Dios no puedes solucionar todo. Bueno, eso era su forma de pensar. Así Satanás quitó la luz de la palabra dentro de él. Ahora, aquí nosotros vemos que Satanás quita la palabra de Dios de los corazones duros de estas personas. A lo mejor ustedes pueden pensar, ¿podemos culpar por completo a Satanás de que las personas no tengan la palabra de Dios? Porque alguno dirá, bueno, quizás tenga el corazón muy duro, pero si ahí está la palabra de Dios, puede ser que un día esa semilla crezca y perfore el corazón. Satanás tiene la culpa de todo. Déjenme decirles una realidad, hermanos. Satanás sí quita la semilla, lo dice el texto, lo dice Jesús, sí quita la semilla de los corazones. Pero ¿quién creen que fue quien endureció el corazón para que la semilla no germinara? Uno mismo. ¿Cómo que uno mismo? Pues las personas que buscan sus deleites, sus pecados. Recuerden, Dios no va a hacer que tú peques. Dios simplemente va a permitir en su juicio que tú sigas el camino que tanto amas, tus pecados. Entonces simplemente Satanás vino a asegurarse que tú ibas a seguir el camino que tanto te gustaba. Nada más.
Porque este tipo de tierra, este tipo de personas, no quiere absolutamente nada con Dios. Entonces no son libres de culpas. Vean lo que dice Isaías 5:24. ¿Qué es lo que le va a pasar a estas personas? Isaías 5:24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo. Porque, escuchen, desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Por qué la gente desecha la palabra de Dios? Porque la abomina, porque odia a Dios, porque ama su pecado. Entonces no son libres de culpa. Siguiente ejemplo de la parábola. Marcos capítulo 4, versos 16 y 17. Marcos capítulo 4, 16 y 17. Vean lo que dice. Yo lo leo desde el verso 5 y 6 y ustedes espérenme en el verso 16 y 17. Vean, dice así. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Ahora vean la explicación. Versos 16 y 17. Marcos 4. Estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí. Escuchen, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Qué creen? Se van. Hermanos, aquí el Señor está describiendo un tipo de persona muy común dentro de las iglesias. Muy, pero muy común. No solamente en esta que hemos visto venir y ir personas, sino en muchas iglesias de Cristo. Estas personas en un inicio no son como la gente dura que simplemente te dice, sí. Qué padre, qué chida palabra, ¿no? Qué bonita palabra. Y agarran y se van y nunca más se arrepienten y ponen por obra la palabra. Sino que estas personas dicen, qué padre. Y te siguen, vienen a la iglesia, aprenden de Cristo, están un rato con nosotros, ofrendan, ayudan, cantan, gritan, oran en sus casas, leen la Biblia, se mantienen un tiempo con nosotros, quizás años. ¿Pero qué creen? Escuchen. En el momento cuando, Dios decide probar su fe, o bien Dios permite que Satanás toque una parte de su vida para probarlo, esta persona no soporta la prueba, no soporta la tribulación, cae en pecado y abandona la fe. Pero estaba con nosotros. Si no le hubiera pasado esto, más bien, si se hubiera aferrado a Cristo, desde un inicio, jamás se hubiera alejado de Él. ¿Pero qué ocurre esto, hermanos? ¿Por qué abandonan la fe estas personas? Bueno, así como la semilla germinó, pero no pudo echar raíz y se secó por el azote del sol, estas personas genuinamente nunca se aferraron a Cristo, nunca echaron raíz en Cristo y su fe nunca prosperó. Entonces cuando vino la prueba de Dios o la tentación de Satanás, cayeron y abandonaron la fe. Por eso siempre es importante decir a las personas nuevas y recordarles a las que tenemos tiempo, pon tu fe en Cristo, pon tu fe en Cristo. No te aferres a cosas, no te aferres a personas, no te aferres a ti mismo, aférrate ¿a dónde? A Cristo, a Cristo, a Cristo. Porque créanme, tarde o temprano llegará el momento de prueba y se verá si nuestra raíz es corta. ¿Cómo sabremos que es corta? Porque mañana ya no estarás aquí. Porque mañana negarás a Dios. Y en ese momento sabremos que tu raíz fue corta. Pero si vienen pruebas, y tu fe, en lugar de que se vaya debilitando, crece, gloria a Dios.
Gloria a Dios. Bueno, ya llegaremos a la buena tierra, ¿no? Pero entonces estas personas nunca fueron cristianos genuinos, porque con tal de aliviar su dolor, prefirieron abandonar a aquel que juraron seguir. Eso es triste, pero pasa en las tribulaciones. Así se ve realmente quiénes son los genuinos cristianos. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona te dice, pero yo he escuchado en la palabra de Dios que Dios me prometió una vida sin dolor? ¿Qué creen? Con todo el pesar de mi corazón tengo que decirles, les vendieron una mentira. ¿Por qué? Vean qué sí promete nuestro Cristo. Juan 16:33. Juan 16:33. Vean lo que sí promete Cristo. Juan 16:33. Es el Evangelio. Escuchen. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. Escuchen. En el mundo tendréis aflicción. O sea, te lo interpreto. Mientras estés aquí en la carne, vas a sufrir. Pero es que yo vine al cristianismo para dejar de sufrir. Pues entonces, perdóname, entonces este no es tu lugar, porque Dios nos dice que todos vamos a sufrir. Y yo no conozco a una gente en la tierra que no sufra, todos sufrimos por algo, todos. Bueno, aquí el Señor dice, en el mundo tendrás aflicción, mientras sigas en la carne tendrás aflicción, pero, ¿qué sigue diciendo? Confía, yo he vencido al mundo. Estas palabras, ¿de qué nos tienen que llenar? De esperanza, de aliento. Mientras estemos en la carne vamos a tener aflicción, pero tenemos a Cristo de nuestro lado que ha vencido al mundo, que nos va a ayudar a sobrellevar esta aflicción. ¿Por qué? Porque ¿sabes cuándo va a ser el día donde ya no vas a tener aflicción? Cuando el Señor venga y te lleva a su presencia, o el día que tú mueras, porque vas a estar enfrente de Él. En ese bendito momento tú vas a dejar de tener aflicción, en ese precioso momento. Pero mientras respires, mientras tengas carne, hueso, sangre, mientras tu espíritu esté en esta carne, siempre vas a tener aflicción. Y el Señor nos da respiros donde hay momentos de calma y dices, gracias. Pero hay otros momentos donde el Señor nos prueba o Satanás nos azota. Y tenemos que, ¿qué? Confiar. ¿En quién? En el Señor. No en el pastor. No en mis hermanos. No en mi trabajo. En el Señor. Claro que el Señor nos ocupa a nosotros para traer consuelo unos a otros, ¿no? Edificándonos unos a otros. Pero el consuelo máximo, ¿en dónde está? ¿En mi hermano si viene o no a la iglesia? En Cristo. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Bueno, esta sería la segunda tierra, hermanos. Y ahora ya saben por qué mucha gente ha abandonado la fe, ¿no? Porque mucha gente ya no está con nosotros hoy en día, ni en otras iglesias. Pasemos a la siguiente tierra, a tercer tipo de tierra. Vayan Marcos capítulo 4, versos 18 y 19. Bueno, en lo que lo buscan, yo quiero simplemente recordarles algo, hermanos. Recuerden esto, que el sufrimiento no sea la causa por la cual abandonen su fe, porque siempre van a tener sufrimiento. Más bien, que el sufrimiento sea la causa para que ustedes vayan de rodillas a este Dios glorioso y encuentren paz en Él. Ocupen sabiamente el sufrimiento. Esta es la gran diferencia entre un cristiano inmaduro y un cristiano maduro. Esta es la gran diferencia entre alguien que no es cristiano y alguien que sí es cristiano. Ahora sí, Marcos 4, 18 y 19. Yo voy a leer el verso 7. Vean lo que dice. Verso 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Verso 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas
y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace fructuosa. Perdón, la hace infructuosa, o sea, sin fruto. Cuando una semilla, hermanos, como ya lo dije, es colocada junto con otras plantas, junto con otras semillas, tienen que haber una competencia, ¿no? Para ver quién absorbe más nutrientes, quién absorbe más humedad, quién absorbe más calor. Obviamente empieza una competencia. Y aquí el Señor Jesucristo está hablando de una persona que la semilla es sembrada, empieza a crecer la semilla, empieza a crecer, pero ¿qué creen? Empieza a ahogarse. Las plantas de alrededor la ahogan. Pero estas plantas de alrededor, ¿qué son? Pecados. Pecados, pecados, pecados. Y nuestro Señor Jesucristo pone el primero, los afanes de este siglo. ¿Qué son los afanes, hermanos? ¿Qué es esa raíz que puede hacer que una semilla dentro del corazón de una persona, la semilla de la palabra, sea ahogada? Recuerdan, están compitiendo estas plantas. La semilla de la palabra de Dios está compitiendo por crecer en el corazón de esta persona y los espinos están compitiendo para crecer dentro del corazón de esta persona. Primero mencionan los afanes. ¿Qué es un afán? Cualquier otra cosa que te distraiga de Dios. ¿Qué te está distrayendo? ¿Qué está distrayendo a Dios de estas personas? No digo contigo, pero sí este tipo de personas. Habrá personas que dicen, creo en Dios, lo mismo que pasó con las personas que echaron un poco de raíz. En el ejemplo anterior, vienen a la iglesia, están con nosotros, hurra a Dios, vienen a los convivios, todo bonito, glorifican a Cristo, pero de repente llega un afán en su vida, no sé, un soltero soltera que le empieza a llamar la atención a una persona inconversa y empieza a competir con la palabra de Dios, no sé, no querer seguir el rol del matrimonio, o sea, que el esposo sea malo con la esposa, porque él es la cabeza, o la esposa se quiera subir sobre el esposo, porque ¿cómo voy a dejar que él haga, que él me mande? Afanes que te quitan la mirada de Cristo. No lo sé, a lo mejor te quieres afanar con algo bueno, pero que es malo. Tengo que dedicarle tiempo a mi familia. Quiero salir a los parques con ellos, pero precisamente lo quieres hacer en la hora de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Afanes que crecen, ustedes sabrán cuáles son los afanes que a lo mejor a la gente más le llama la atención, pero estas cosas empiezan a competir en la vida de aquella persona que se hace llamar creyente. Pero el Señor también dice que hay que poner atención en algo muy engañoso, algo muy peligroso, porque aquí ya le pone nombre y apellido. Después de afanes, ¿qué dice? Escucha, no dice riquezas, dice el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. A ver, unas cosas son, y que el Señor Jesucristo está diciendo, están estas espinas, estos espinos que están compitiendo en el corazón del hombre, los afanes y el engaño de las riquezas. ¿Por qué? Es que la humanidad, los seres humanos, tenemos la falsa creencia que el dinero puede facilitarnos nuestra vida aquí en la tierra. Entonces, cuando tenemos esa mala enseñanza, ¿qué es lo que pasa en el corazón de las personas? Empieza a ponerle más importancia en ganar dinero, vivir cómodamente, vivir con lujos, vivir sin complicaciones, y empieza a dedicarle más tiempo ¿a qué? A las riquezas, y empieza a descuidar ¿qué? La palabra de Dios. Pero dice el Señor, es engañoso. ¿Por qué? Porque las riquezas de nada te van a servir en el reino de los cielos, solamente son temporales. Y fíjense, ¿por qué también son engañosas? Porque eso te lleva a codiciar. Es mentira que entre más dinero tengas, más feliz eres. ¿Por qué? Porque el corazón humano quiere más. Entonces, entre más tienes, más quieres. Y cuando no tienes, entra la codicia. Porque esa persona tiene más que yo, si yo me he esforzado más. Porque esa persona tiene eso, si yo me lo merezco más. Y empieza la codicia, la codicia, la codicia. Por el cochino dinero. ¿Está bien trabajar para tener dinero? Sí. Pero está mal afanarse por tener dinero. Está mal querer hacer un lado las cosas de Dios por ganar la riqueza de este mundo. ¿Y qué creen? Estas personas, ¿qué fue lo que hicieron?
alguien les predicó el evangelio, la semilla creció, empezó a germinar, pero en el corazón de esta persona, ¿qué había? Afanes, amor al dinero, codicia. Y entonces la semilla empezó a ¿qué? A ahogarse y dejó de crecer, se quedó chaparrita. O bien, creció, pero ¿qué creen? Dice que no llevó fruto. Antes de decir eso del fruto, ustedes recuerdan estas palabras del Señor Jesucristo. Vayan a Lucas 16:13. Lucas 16:13. Dice Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos amos, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. ¿Y cuál es el principio de todos los males? El amor, escuchen, al dinero. Amar al dinero más que a Dios. Y entonces, si amas al dinero más que a Dios, se vuelve tu amo, ahoga la palabra que está en tu corazón. ¿Y qué crees? Te lleva a la codicia, y la codicia te lleva a cometer otros pecados. ¿Por qué? Porque si empiezas a envidiar, a codiciar lo que otro tiene, no importa los medios, vas a decir, yo quiero lo que él tiene. No importa los medios. A lo mejor si estás casado, soltero, ves a la esposa de esta persona o el esposo de esta persona más guapo de lo que tú tienes y te lleva al adulterio. A lo mejor te lleva a explotar a tus trabajadores o a verlos como objetos en lugar de a personas, tratándolos no con la dignidad de Dios por querer tú ganar 100 pesos más al día como dueño. A lo mejor no eres dueño, pero trabajas por comisiones. Entonces te lleva a explotarte más. O a lo mejor no trabajas y te llevas a explotarte más, olvidas a tu familia y olvidas la palabra de Dios. O a lo mejor no trabajas por comisiones, pero te afanaste tanto por deudas que tú tienes que pediste horas extra, que ya ni duermes. Y olvidas todo lo que tienes. Y por trabajar horas extras, te ataste con tu jefe y tienes que ir a trabajar los domingos. ¿Y qué es lo que pasa? Escúchenme, la semilla sí crece, pero ¿qué no pasa? Dice el texto, no da fruto. ¿Ustedes saben qué es lo que Dios hace con las semillas que no dan fruto? Vayan a Mateo 3:10. Mateo 3:10. Permítame otros 10 minutitos máximo para terminar. Ya vamos a acabar. Vean lo que dice Mateo 3:10. ¿Está bien? ¿Tú estás permitiendo que tu pecado esté ahogando la semilla? ¿No está dando fruto? Las personas allá afuera prefieren no dar fruto a buscar las riquezas, afanes, codicias. Ve lo que va a pasar al final de sus días. Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es que es cortado y echado en el fuego. Mateo 7:19. Mateo 7:19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que los demás están viendo que es tu pasión? Si no es Dios, estás afanado. Y si estás afanado, no estás dando fruto. Y si no estás dando fruto, quizás no seas un genuino creyente. Y si no eres un genuino creyente, el Señor te va a cortar de su huerto, te va a mandar al infierno por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque no produciste frutos dignos de arrepentimiento y buenas obras que le glorifiquen. Entonces, ese es el peligro que muchas personas dentro de la iglesia tienen. Se dicen cristianos, aparentemente viven una vida santa, pero tienen cosas en su corazón que compiten con la palabra de Dios y ellos dejan que les gane. Corren tras sus ilusiones, corren tras el dinero, corren tras sus codicias y cuando el Señor lo juzgue, va a ver que no tienen frutos y los va a cortar.
de su huerto. Así de simple. Bueno, hasta aquí todo el panorama parece desolador, ¿no? Gente que tiene el corazón endurecido, gente que no soporta las pruebas porque no se aferró a Cristo, gente que permite que raíces de pecado crezcan y compitan con la palabra de Dios y ellos dejan que les gane en lugar de que las vayan podando. Pero vean cómo es la última tierra y con esto concluimos. Verso 20, Marcos capítulo 20. Yo le leo el verso 8. Marcos capítulo 4, verso 20. Dice así la palabra de Dios. Verso 8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Verso 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Qué es esto? Hay un tipo de personas que cuando escuchan la palabra de Dios, la tierra está trabajada, la tierra está removida en sus corazones, y ellos cuando escuchan palabra de Dios, ¿qué dicen? La abrazo, la recibo, ¿y qué creen? La vivo. A eso se refiere cuando da fruto, que la vive, que hace buenas obras, obras que glorifiquen al Padre, obras que todas las personas podemos ver y podemos decir, ese es un verdadero hijo de Dios, porque recuerden, el cristianismo no es una religión de secreto. El cristianismo es una religión, es una fe que se tiene que ver a todas las personas. No, es que nadie tiene que saber lo que hay dentro de mi corazón. Pues entonces no eres un cristiano, porque tienes que estar preocupado a que todos te señalen que digan, eres un cristiano, para bien o para mal, de acuerdo a su corazón de ellos, ¿no? Porque van a ver, hay gente que nos ve a los cristianos como la peor plaga del mundo, pero hay quienes realmente ven a los cristianos como gente honorable y así nos tienen que ver. Pero vean, hay diferentes capacidades, ¿no? Hay gente que da 30, 60 y 100 por uno. Pero esto es dependiendo de nuestra entrega a Dios. Por ejemplo, tenemos a un Timoteo, que escribió libros de la palabra de Dios. Se le escribieron 2 cartas a él en la palabra de Dios. Y se le dejó en la iglesia de Éfeso para corregir doctrina. Pero ¿qué creen? Le faltaba carácter. Tenemos a un Tito, que él sí tenía carácter, que él sí él cuando veía algún pecado iba y lo confrontaba, no como Timoteo. Pero ¿qué creen? Él no tuvo la misma espiritualidad que a lo mejor un Pablo. 30, 60, 100 por uno. Y no estoy diciendo que Timoteo dio 30, Tito 60 y Pablo 100. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es de que podemos aprovechar los dones que el Señor nos ha dado para dar frutos en abundancia en donde el Señor nos ha colocado. A tal grado que le podamos dar buena cosecha a nuestro Señor. Si tienes un 30, si eres salvo de corazón, si realmente has creído en Cristo, da frutos de 30. Y si has dado frutos de 30, ¿por qué no das frutos de 60? Y si das frutos de 60, pregunto yo, ¿por qué no esforzarnos para que demos frutos al 100% y que no haya merma en nuestro crecimiento espiritual y en nuestro testimonio? Digo, con la ayuda de Dios, por supuesto, ¿no? Pero bueno, hermanos, esta es la enseñanza de la parábola puesta en nuestras Biblias del sembrador. Pero yo le quise poner de la tierra porque a fin de cuentas la semilla no importa tanto, la semilla va a germinar. Pero hay que entender en qué tierra, cuando nosotros predicamos, cae cada semilla. ¿Por qué? Porque el que la va a hacer germinar es Dios. Ahora, si nosotros hemos visto qué tipo de tierra somos, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos si no somos de la buena tierra. Arrepentirnos que el Señor nos puede cambiar, nos va a dar buena vida y nos va a dar nueva vida para que podamos seguirlo a Él. Dios les bendiga, hermanos.